lo que pretendo con la obra es transformar espacios donde exista una interacción entre el espectador y la pieza, que tenga esa experiencia y acercar un poco y dar un mensaje positivo en cuanto al medio ambiente, que si bien es tratado de una manera diferente, pues es crear ese vínculo y esa comunicación entre la ecología, entre las montañas, el individuo, esa experiencia que quizás es de una forma diferente, pues. Bueno, mira, aproximadamente a los 5 o 6 años estuve involucrado con proyectos que mi papá desarrollaba para el maestro Jesús Soto. Y bueno, captó mi atención toda la corriente del cinetismo, todo ese movimiento y esos colores y esa interacción de la persona con las obras. El proceso de trabajo sin duda empieza con el estudio de la montaña, con tener esa experiencia, saber qué es lo que más te llama la atención, cuáles son esas características que quieres plasmar para que haya una conexión entre el que conoce la montaña y el que ve la obra. Si bien lo que se representa de una forma abstracta, pues considero que tiene que tener ese vínculo que nace del estudio y de características que tiene la montaña. La técnica empleada es el hierro policromado. Los materiales utilizados son hierros y distintos tipos de plásticos y resinas. Pasa por un proceso primero de estudio de las montañas, de estudio de topografía, estudio fotográfico, estudio de incidencia de luz sobre las montañas, para luego llevarlo a una digitalización donde se sacan las características principales de las montañas para luego llevarlas a un lenguaje abstracto. Sacar de repente los picos más característicos para que, si bien dentro de ese lenguaje abstracto exista una conexión con la persona que conoce la montaña. Esta pieza es Paseo por el Ávila. La serie de los Ávilas abstractos es una serie bastante amplia, son piezas únicas, pero bueno, interpretaciones de la montaña desde diferentes ángulos y con diferentes perspectivas. Esta pretende emular la cordillera completa del Ávila y bueno, la idea es que sea interactiva, que el espectador pueda caminar dentro de ella, pueda apreciarla desde distintos ángulos, y la idea es esa, pues, que el movimiento del espectador es lo que hace el cambio de colores que genera la pieza. Considero que la obra está dentro del constructivismo. Creo que también tiene una connotación del cinetismo, ya que el movimiento del espectador completa lo que es la obra o le da la vida, le da ese movimiento, ese cambio de color que hace que ese juego entre el espectador y la obra creen esa armonía y ese efecto que se busca, que emula un poco lo que es la montaña. Empecé con la montaña del Ávila, luego estoy haciendo énfasis en las montañas venezolanas. Hicimos el levantamiento de los Tepuyes, del Roraima, del Autana. El proyecto está migrando a montañas del mundo. Estoy haciendo ahorita un proyecto súper chévere para el Mont Blanc, una montaña en Francia. Exploramos la montaña tanto del lado francés como del lado suizo y del lado italiano. Hicimos un viaje en globo para más o menos hacer el mismo estudio que se hizo aquí en Venezuela con el Ávila. El tema de la incidencia de la luz allá, que es bien particular. La luz allá incide de manera diferente en la montaña. La montaña ya tiene formaciones rocosas, tiene mucho hielo. El contraste de la luz con el hielo y el entorno te dan pues azules, amarillos, violetas, colores muy diferentes a los que vemos aquí en el trópico, que son esos verdes. Puntualmente en el Ávila, yo quise emular la época donde bota una espiga que la llaman el capín melado, entonces por eso juego con esos verdes y esos violetas que con el movimiento del espectador y la incidencia de la luz pues te dan esa superposición de planos y ese cambio de colores que produce la obra con el movimiento del espectador. Actualmente visité Haití, estoy haciendo las montañas de Haití, un proyecto
increíble, las montañas son increíbles. Haití significa Land of High Mountains, tierras de altas montañas. Se presentó como proyecto en el Public Space Challenge del Miami Foundation. Resultó ganador el proyecto y bueno, para el año 2016 estaré ya ejecutando las montañas de Haití. Lo que yo considero lo que yo estoy buscando y lo que considero que muchos artistas buscan es una identidad, crear un lenguaje y que de una u otra forma deje su legado y que sea, yo veo el arte como un discurso, una forma que tú llegues y plantees algo que no se haya planteado anteriormente, buscar ese discurso, buscar ese lenguaje que de alguna u otra forma pues transmita lo que tú estás viendo a través de tu pieza. Pues. Mi trabajo es divertirme. Mi nombre es Miguel Pripchan y lo que me gusta hacer es eso, plasmar las cosas como las veo, en volúmenes, en color, en movimiento y básicamente es eso, divertirte.